Hola, ¿qué tal? Soy Paola Lazo Corbera, soy la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes y poder compartirles una plática y una charla que espero que nos permita ir colocando ideas y nociones que nos permitan construir la igualdad en los espacios de trabajo. Estoy de veras muy contenta de estar en Talentland y poder compartir estas ideas junto con ustedes. Voy a primero colocar y tratar de que podamos comprender qué es el enfoque de género y por qué nos sirve tener esta perspectiva a la hora de pensar cómo funcionamos y cómo nos relacionamos en los espacios de trabajo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para comprender, digamos, la situación específica que viven las niñas, las jóvenes y las mujeres en el mundo entero, hay que considerar 8 esferas críticas de lo que sucede en su vida y en su entorno. Una primera tiene que ver con la población y la familia, ¿sí? Porque sin duda, como ustedes saben, de manera tradicional y de manera convencional, pues las mujeres históricamente nos hemos hecho cargo de los cuidados y de la familia y de la crianza. Y esto, de alguna manera, impacta específicamente a la hora de pensar en cómo las mujeres se pueden insertar o no en el ámbito laboral. Otra dimensión tiene que ver con la salud, ¿sí? Las mujeres también tienen condiciones de salud diferenciadas y tienen requerimientos y exigencias de salud distintas a lo largo de su etapa de vida. Entonces, también esta consideración es algo que tenemos que pensar si queremos generar igualdad en los espacios de trabajo. Otra de estas esferas críticas es la educación, ¿sí? Históricamente, el conseguir que las niñas y que las jóvenes tengan acceso a las mismas oportunidades de educación que los niños y los varones ha sido un trayecto muy difícil de transitar y no ha sido un trayecto igualitario en todos sentidos. Hoy en día, afortunadamente, las brechas de educación se han venido zanjando y cada vez vemos más una participación equitativa que impacta favorablemente el desarrollo de las niñas y de las mujeres. Pero hay todavía un buen camino que hacer. Por otro lado, el trabajo remunerado, ¿sí? El acceso que tienen las niñas, las jóvenes, más bien las jóvenes y las mujeres al trabajo remunerado es diferenciado, y hay unas brechas salariales que ahorita les voy a contar que todavía siguen generando condiciones de desigualdad. Igual también hay un acceso diferenciado a los espacios de poder y a los espacios de toma de decisión, donde todavía no tenemos un piso parejo y un piso equilibrado para la participación de las mujeres. Otra de las características y de las esferas críticas tiene que ver con la violencia, porque desafortunadamente las niñas, las jóvenes y las mujeres viven situaciones de violencia solo por el hecho de ser mujeres, que las coloca en condiciones de desigualdad y condiciones de mucho maltrato y de muchas situaciones de riesgo para su vida. Las condiciones ambientales, también lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la contaminación, con los ríos y las aguas contaminadas, afectan también de manera distinta a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres, y es por eso también importante poner atención en de qué manera estas condiciones ambientales favorecen o no las condiciones de igualdad. Y una última esfera que es muy preocupante tiene que ver con la pobreza. ¿Sí? Hay un dicho muy fuerte que dice que la pobreza en el mundo tiene rostro de mujer, porque efectivamente dentro de las poblaciones más pobres del mundo se encuentran las mujeres y los niños y las niñas y las personas adultas mayores. Entonces, estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta cuando queremos pensar en cómo generar condiciones mejores e igualitarias y justas para todas y para todos en el ámbito del trabajo. ¿Sí? Y en este sentido, podemos afirmar que todavía nos queda mucho por recorrer. Según datos de la CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo, el acceso de las mujeres a actividades remuneradas y la reducción de las brechas de género existentes dentro del mercado laboral todavía es un elemento crucial para el crecimiento, la igualdad y la disminución de la pobreza en la región. La brecha salarial de género, es decir, la diferencia que hay entre los sueldos y los salarios de las mujeres y de los varones, representa todavía una de las mayores injusticias sociales en la actualidad. Y les voy a dar algunos datos que nos permitan centrar nuestro foco de atención y poder ir pensando en qué podemos hacer para ir subsanando estas brechas de desigualdad. Solo el 45% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar están empleadas de manera formal. En este sentido, México tiene la tercera tasa de empleo femenino más baja de la OCDE, cuyo promedio es del 60%. Los hombres, por el contrario, tienen una tasa de empleo del 79%.
Otra situación muy preocupante tiene que ver con el trabajo del hogar, que todavía no es remunerado, no está visibilizado ni reconocido social y económicamente, pero representa el 23.5 del PIB, según datos del INEGI en el 2018. Es decir, la visibilización y el reconocimiento de cómo este trabajo, que muchas veces no vemos y no valoramos, aporta, ¿sí?, a la producción interna bruta de nuestro país y es bien importante, ¿sí? En promedio, las mujeres siguen ganando aproximadamente entre un 20 y un 30% menos que los hombres, según datos de la OIT y según datos también de un estudio que hizo Global Shapers en 2019, ¿sí? Entonces, ahí todavía hay una brecha muy importante que tenemos que atender, ¿sí? Esto significa que por el simple hecho de ser mujeres, cuando terminan su carrera universitaria y salen y buscan un empleo, si lo busca una mujer, así lo busca un hombre, ese mismo empleo, terminarán ganando entre 20 y 30% menos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, ahí hay un punto muy importante que atender, ¿sí? Y también podemos centrarnos nuestra atención en que en las posiciones gerenciales, la mujer cuenta con una representación solo del 34%, ¿sí? Con una diferencia de que los gerentes, el 66%, ¿sí?, son varones, ¿no? Y en los cargos, altos cargos directivos y de liderazgo y dueños de empresas y de consejos empresariales, es una mujer por cada 10 hombres, ¿sí? Vamos ahora a mencionar algunos datos también en Jalisco, ¿sí? En Jalisco la participación laboral de las mujeres es de 47.2%, con una participación laboral de los varones de 78.1%. Ahí hay un diferencial muy, muy amplio, ¿sí? Y en cuanto a la población ocupada en Jalisco, el 39.6% de la población ocupada son mujeres y el 60.4% son varones, ¿sí? En cuanto al rango también de lo que perciben de acuerdo a los estudios que han tenido unos y otros, las mujeres trabajadoras con secundaria terminada ganan 33% menos que los hombres con secundaria terminada, ¿sí? Las mujeres trabajadoras con carrera profesional ganan aproximadamente un 22% menos que los hombres con el mismo nivel educativo. El único nivel donde empieza a verse que las mujeres ganan igual o quizás un poquito más que los varones es hasta el nivel doctorado. Pero nada más pónganse a pensar cuántas mujeres en nuestro país tienen el nivel doctorado, ¿no? Entonces, estos datos son realmente preocupantes, ¿sí? El 50.9% de las mujeres que trabajan son informales, ¿sí? Y de estas mujeres trabajadoras, el 67.9% son madres de familia y reportan ingresos mensuales promedios más bajos que las trabajadoras sin hijos. Este también es un factor muy importante que atender, porque en muchas ocasiones, sí, las empresas que contratan y quienes contratan a las empleadoras y a los empleadores pagan un sueldo más bajo, ¿sí?, si son mujeres que trabajan, porque tienen este temor a que tengan la necesidad de tener horarios flexibles, y en muchas ocasiones las mujeres no pueden insertarse cuando tienen los hijos porque ellas tienen la responsabilidad de la carga de cuidado y del hogar, que es algo que ellas asumen de manera mucho más constante, ¿no? Y de manera mucho más generalizada. El 35% de las mujeres que trabajan ganan de 1 hasta 2 salarios mínimos. El 16.4% recibe hasta un salario mínimo. Imagínense nada más. Por otra parte, únicamente el 32% de las mujeres que trabajan perciben ingresos superiores a los 5 salarios mínimos. Aquí, en este sentido, nos estamos dando cuenta que el 68% de la población de las mujeres que trabajan, ¿sí?, reciben menos de 5 salarios mínimos. Esto se debe también a dos conceptos y dos nociones que nos ayudarán también a entender por qué se sigue dando esta desigualdad en el ámbito laboral y en el ámbito salarial, ¿sí? Y son dos conceptos. Uno tiene que ver con un concepto que denominamos techos de cristal y otro tiene que ver con un concepto que denominamos piso pegajoso. Los techos de cristal son justo estas dificultades que tienen las mujeres para ir subiendo de escalón, digamos, y de rango en el ámbito laboral y profesional y de toma de decisiones y de poder. Son estos techos que no vemos, digamos, y que son, por eso se llaman de cristal, porque son invisibles, pero que cuando las mujeres quieren, por ejemplo, llegar a cargos políticos, a cargos públicos, a ser legisladoras, a ser regidoras, a ser gobernadoras, ¿sí?, se encuentran con este techo invisible que les dice no.
Tú ahí te quedas, tú no puedes, porque las mujeres no son buenas para la política. Quienes son buenos para la política son los varones, ¿sí? O para los puestos directivos y de toma de decisión de alto rango, también están estas limitaciones que la propia cultura social les va imponiendo y no las va dejando subir, ¿no? Y por otro lado, el piso pegajoso tiene que ver con estas tareas de cuidado, estas responsabilidades de encargarse del hogar, de encargarse de los hijos, que hacen que las mujeres tampoco puedan transitar igual de rápido, ¿sí?, a acceder a estos cargos de puestos más altos y de mejor desarrollo personal y profesional para ellas, ¿sí? En México, las mujeres tienen tan solo el 5% de las posiciones en los comités ejecutivos de las empresas y solo el 6% de la representación en las juntas directivas de estas empresas, según un dato de McKinsey y de Company del 2018. Y justo este tipo de situaciones y de porcentajes nos hacen visible cómo estos techos de cristal y este piso pegajoso hace que sea tan complicado y tan complejo para las mujeres a ir subiendo en puestos de decisión y también a ir accediendo a mejores oportunidades de trabajo y de superación personal. Esto entonces nos hace visible que todavía existe una enorme desigualdad en el ámbito profesional y en el ámbito laboral para el acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones, para cerrar esta brecha salarial, ¿sí?, para que el trabajo de cuidado sea remunerado y para que no tengan que tener estas dobles o triples jornadas laborales justo debidas a este trabajo de cuidado. O sea, en su mayoría, las mujeres que trabajan, ¿sí?, hacen 2 o 3 veces más trabajo, más labores del hogar y de cuidados que los hombres que trabajan, ¿sí? Y estas entonces hace que ellas tengan que se van a trabajar en la mañana, por ejemplo, y regresan a su casa y tienen que hacer todas las labores de cuidado y de trabajo doméstico que les implica terminar hasta muy noche, ¿sí? Y entonces están dobleteando o tripleteando, digamos, ¿sí?, o triplicando, perdón, las jornadas laborales, porque también de alguna manera es una jornada de trabajo, la jornada de cuidado de los hijos y del hogar, ¿no? Y por otro lado, esto también impide que las mujeres puedan acceder a los trabajos formales que les den oportunidades de salario digno, de tener seguridad social, de tener acceso a una vivienda justa, por ejemplo, ¿sí?, y de tener todas las prestaciones que por ley les correspondería cuando están en un trabajo dentro del sector formal, ¿sí? Entonces, aquí las ponemos nuevamente en condiciones de desigualdad. Y entonces, en ese sentido, me parece también importante aclarar qué entenderíamos por igualdad y qué por equidad. Muchas veces confundimos y decimos que la igualdad y la equidad son lo mismo y que y si bien son dos conceptos muy importantes que van de la mano, ¿sí?, no son lo mismo. Y por eso me parece siempre importante detenerme a platicarlo con ustedes para que podamos entender que para lograr la igualdad necesitamos generar condiciones de equidad. Y ahorita les voy a explicar los dos conceptos porque son clave para cuando queremos generar estas posibilidades de igualdad en el ámbito laboral y en los espacios de trabajo para todas y para todos, ¿sí? La igualdad es la semejanza de estatus social, de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y de los hombres respecto de la ley y en su interacción en la sociedad. Es decir, todas las mujeres y los hombres ante la ley, ¿sí?, desde nuestra Constitución, somos iguales, ¿sí? Pero en realidad, las mujeres y los hombres somos tratados en condiciones de igualdad. Hay una noción muy importante que me parece importante recalcar. Por sí misma, la igualdad en la ley, la igualdad jurídica, no necesariamente genera igualdad social. O sea, no es suficiente que la igualdad esté establecida en la ley, sino que tenemos que ir generando estas condiciones, ¿sí?, justas y equitativas para que se genere la igualdad, ¿sí? Las sociedades están organizadas y estratificadas, ¿sí?, con base en estereotipos de género que muchas veces provocan la desigualdad. Este ejemplo que les ponía yo de pensar que las mujeres no son buenas para la política ni para acceder a los cargos públicos porque no tienen experiencia y porque son más sensibles y porque son más amorosas y son más débiles, ¿sí?, tiene que ver con estereotipos que hace que entonces demos o no demos oportunidad a las mujeres de acceder a estos espacios, ¿sí? Entonces, los estereotipos también limitan, ¿sí? La igualdad y la desigualdad surgen en forma multidimensional, es decir, son muchas las dimensiones las que generan igualdad o generan desigualdad. Y tiene que ver con los aspectos individuales, los aspectos de cada persona, ¿sí?,
tanto las características físicas, biológicas, de salud con las que nacemos, el lugar en donde nacemos, el origen del lugar en donde nacemos, que nos lleva entonces a tomar una dimensión que son los aspectos relacionales, de con quién nos relacionamos, a qué oportunidades de vida tenemos, si tuvimos la oportunidad de acceder, por ejemplo, de nacer en una familia que puede pagar una educación privada o no, y entonces sabemos que en nuestro país todavía un tipo de educación y otro todavía. Hay diferencias en la calidad educativa y en los procesos educativos. Entonces, estos aspectos relacionales también afectan y propician en muchas ocasiones la desigualdad, y los aspectos estructurales que tienen que ver con las instituciones que formamos parte del orden social, de la sociedad, ¿sí? Que son justo la escuela, la familia, el Estado, ¿sí? Y la iglesia. Y entonces, estos aspectos estructurales también generan o no condiciones de desigualdad. La equidad es justo otra noción muy importante que viene de latín aequitas, que significa igual, y nos habla de un principio de igualdad social, ¿sí? La equidad de género entonces busca que podamos garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que participen en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida social en igualdad de condiciones. De esta manera que se redistribuyan no solo los ingresos, sino también el poder. Es decir, el poder acceder a toma de decisiones y a espacios en donde lo que las mujeres opinen, digan y piensen, cuente igual que lo que los hombres opinan y piensen. Y entonces la equidad requiere que vayamos eliminando, ¿sí?, estas barreras de desigualdad a través de lo que llamamos acciones afirmativas, ¿sí? Y las acciones afirmativas son, me imagino que muchos de ustedes y muchos de ustedes ya han visto esta imagen en donde están, es una imagen en la que están el papá, un hijo mediano y un hijo chiquito, un hijo pequeñito, tratando de ver a través de una barda el partido de béisbol, ¿sí? El papá puede ver perfectamente el partido de béisbol porque la barda le llega al pecho, ¿sí? El hijo mediano también la puede ver porque la barda le llega a la cabecita, ¿sí? Pero el hijo pequeñito, que tiene apenas 3 o 4 años, no la puede ver porque la barda le supera, ¿sí? Todos están arriba de un banco de madera, y entonces si el papá se quita el banco de madera y se lo comparte al hijo más pequeñito, el hijo más pequeñito tendrá 2 banquitos en lugar de 1 y podrá ver el partido en las mismas condiciones que su hermano mayor y que su papá. Y todos podrán disfrutar del partido. La colocación de estos bancos es lo que llamamos acciones afirmativas, ¿sí? Que en muchas ocasiones son las cuotas de género o son las rampas, ¿sí? O son los exámenes, por ejemplo, el usar lenguaje a señas cuando alguien lo requiere. Todas estas son acciones afirmativas que en ocasiones son solo temporales y en otras ocasiones tienen que ser para toda la vida, porque es alguien que tiene una condición de discapacidad, pues va a necesitar la rampa o va a necesitar el aparato auditivo o el lenguaje a señas todo el tiempo. Entonces, las acciones afirmativas nos permiten ir generando un piso parejo para que todos puedan ir accediendo a las mismas oportunidades y a los mismos procesos. Y entonces valdría la pena detenernos a pensar por qué nos convendría a todas y a todos generar condiciones de igualdad. ¿Por qué nos convendría construir espacios igualitarios en los que todas y todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de crecer y de desarrollarnos, ¿sí? Resulta clave no solo por cuestión de derechos humanos, no solo por cuestión de lo que es políticamente correcto y de lo que es deseable para todas y para todos, sino también porque está comprobado que aquellos espacios que son igualitarios y que generan condiciones equitativas y justas para todas y para todos son lugares en donde las personas prefieren trabajar, en donde tienen mucho más posibilidades de desarrollar todo su potencial, de contribuir creativamente, de enriquecer y de decir, claro que aquí yo quiero aportar y dar lo mejor de mí, ¿sí? De trabajar en equipo y de exigirse unos a otros, porque si yo trato de la misma manera y les doy las mismas oportunidades y tomo en cuenta de la misma manera la opinión de uno y la opinión de otra, esos dos que van a opinar y que van a diseñar una propuesta o un proyecto van a dar lo mejor de sí y van a hacerme la mejor propuesta posible, lo cual, por supuesto, como empresa, por ejemplo, o como espacio de trabajo, me va a beneficiar para ser mucho más competente, tener una mayor calidad y además ser mucho más creativos e innovadores, ¿sí? Entonces, la igualdad y la diversidad nos enriquecen a todas y a todos y nos hacen mejores espacios donde trabajar, ¿sí? ¿Y cómo hacemos entonces para impulsar esta igualdad desde nuestro espacio laboral y en nuestra vida personal?
yo les plantearía cuatro nociones muy importantes. La primera es colocarnos, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, entre mujeres y hombres, decimos colocarnos los lentes de la perspectiva de género. Estos lentes que nos permiten reconocer en dónde hay situaciones o condiciones desiguales que requieren de alguna acción distinta y que requieren que miremos y que digamos, a ver, aquí todas las personas valen lo mismo y son igual de importantes y necesito de la participación activa de todas y de todos en mi espacio de trabajo. Entonces, esta mirada igualitaria, ¿sí? No quiere decir que voy a mirarlos a todos por igual y los voy a tratar a todos por igual, sino voy a mirarlos a todos por igual porque todos son personas y valen exactamente lo mismo y merecen las mismas oportunidades, pero voy a colocarme estos lentes que me permitan detectar en dónde requiero poner a lo mejor alguna acción afirmativa distinta, en donde requiero a lo mejor tener un horario flexible, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? Porque es una mamá que trabaja y necesito darle chance de que vaya y si está amamantando, vaya al lactario y tenga 20 minutos para sacarse la leche y luego regrese y que lo vuelva a hacer 2 o 3 veces durante la jornada laboral, porque es algo que requiere en esta etapa de su vida y esa es una acción afirmativa y no le voy a descontar esos 20 minutos y 20 minutos y 20 minutos que tomó para ir a sacarse la leche o a amamantar a su bebé si es que hay una guardería en la empresa, por ejemplo, ¿no? Otra noción es cómo genero yo condiciones de espacios seguros para todas y para todos, ¿sí? Un espacio que es seguro para las mujeres y para las niñas, para las jóvenes y para las mujeres es un espacio que también es seguro, valga la redundancia, para los varones, ¿sí? Entonces, ¿cómo genero espacios que sean libres de violencia, libres de acoso, libres de hostigamiento, en donde todo el mundo venga con tranquilidad y con serenidad a trabajar? Otra noción muy importante es cómo hago para equilibrar la vida personal y la vida laboral, ¿sí? Esto es, ¿cómo hago para generar condiciones que no demanden en exceso a las personas y que las personas puedan también tener disfrute, vida personal, vida familiar, hacer deportes, ir al cine, ir al teatro y tener una vida plena también en otro ámbito, además de la vida del trabajo, ¿sí? Sin duda esto nos hace mucho más felices y mucho más plenos y nos hace contribuir mucho mejor a nuestro espacio de trabajo, ¿sí? ¿Y cómo generamos, es otro punto, igualdad de oportunidades? ¿Cómo puedo hacer yo para asegurarme que el tránsito para ir accediendo a distintos puestos en mi empresa o en mi lugar de trabajo sea una carrera sin obstáculos para todas y para todos, ¿sí? Y en este sentido resulta súper importante que nos reconozcamos todas y todos los que trabajamos en el mismo espacio laboral o profesional, que nos reconozcamos como agentes de cambios. ¿Sí? Construir la igualdad, ¿sí? Es algo que requiere de una actitud consciente de todas y de todos, ¿sí? La igualdad nos está esperando en este momento, no podemos darle plantón y necesitamos involucrarnos y comprometernos de la misma manera todas y todos, ¿sí? Esto es desde la persona que está a cargo, en los titulares de las dependencias, el jefe, el director, el síndico, la persona que esté en el cargo más alto de la empresa tiene que generar estos cambios, pero también todas las demás personas que formamos parte de ese mismo espacio de trabajo. Entonces, generar condiciones de igualdad es una exigencia y un reto para todas y para todos y requiere del involucramiento comprometido de todas y de todos. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Les agradezco muchísimo a todas y a todos su tiempo, la escucha, el que se hayan interesado por esta charla y agradezco, por supuesto, a Talentland por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Ojalá que de veras haya dejado esta plática una semillita en cada una y en cada uno de ustedes para que puedan ir generando los cambios necesarios para construir sociedades y espacios de trabajo y espacios sociales mucho más justos, mucho más libres de violencia, mucho más equitativos para todas y todos, donde todos podamos dar lo mejor de cada uno y contribuir a que vayamos generando unas sociedades mucho más justas e igualitarias en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias.